Muy bien, pues procedemos a dar inicio a la sesión. Hoy nos acompaña Joaquín Lago, es técnico de preventa de Azure. Va a explicarnos las características y los beneficios de Azure Virtual Desktop, la solución de escritorio virtual de Microsoft en la nube. Veremos cómo este producto de Azure puede ayudarnos a proporcionar un entorno de trabajo seguro y flexible para nuestros empleados, sin importar dónde se encuentren. Quiero recordarles, como siempre, que hemos habilitado un espacio para preguntas y respuestas. Les animamos a que vayan compartiendo sus dudas, preguntas o cualquier otro comentario que consideren oportuno en el chat a lo largo de la sesión. Sin más que añadir, cedo la palabra a Joaquín. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues como bien ha comentado mi compi Andrei, lo que vamos a ver hoy es un par de pinceladas sobre Azure Virtual Desktop y al final de la sesión pues nos meteremos en el portal de Azure y enseñaremos un pelín más un poco pues cómo funciona por dentro a nivel técnico, qué recursos lleva asociados, un poco más ejemplificando todo lo que vamos a ir viendo en la presentación, ¿vale? Bien, como estáis viendo en la agenda, bueno, lo primero que sepáis que a partir de todo este esquema vamos a ir viendo y profundizando relativamente poco, ¿vale? Si tenéis más dudas acerca de posibles oportunidades que tengáis, etcétera, etcétera, que podéis contar con nosotros y apoyaros en nosotros para cualquier tipo de preventa, ¿vale? Bien, la agenda que tenemos para hoy es pues un poco poner en valor la solución de Virtual Desktop, una pequeña introducción a la tecnología, cómo funciona a nivel de beneficios y experiencia para el usuario final, ¿vale? Un poco los tips claves que va a percibir el usuario y las ventajas más grandes. Un poco de administración y escalabilidad, ¿vale? Cómo podemos gestionarlo. Ya os digo que es relativamente light, ¿vale? Por daros un par de nociones de cómo funciona la tecnología a nivel administrativo y escalable. Luego en el portal lo veremos un poco más, pero lo dicho, si tenéis alguna duda más técnica, si tenéis alguna infra que queréis valorar para moverse a esta tecnología, apoyaros en nosotros, ¿vale? A nivel de seguridad, vamos a mencionar un par de soluciones, un par de buenas prácticas que podríamos ir haciendo con esta solución, pero vamos, que sepáis que podríamos hacer una sesión prácticamente solo de la seguridad en Virtual Desktop. Y finalmente pasaremos a la parte de la demo online, ¿vale? Bueno, valor de Virtual Desktop. Son datos un pelín marketingianos, pero que al final es muy importante, ¿vale? Porque realmente contextualiza todo el beneficio de mercado que nos puede llegar a ofrecer esta solución, ¿vale? Lo vamos a ver rápidamente, tampoco, pues para ponernos un poco en contexto, ¿no? Pues unos 3 millones de dólares de beneficios de comercialización, unos 7 millones en prevención de costes y un 102% de rentabilidad de la inversión a los 9 meses de recuperación de la inversión, ¿vale? Comentaros, es muy importante que estos datos los cojamos teniendo en cuenta que son datos generales. Luego hay infraestructuras que serán susceptibles en mayor o en menor medida de beneficiarse de esta tecnología, ¿vale? Bien, ¿qué valor tiene la herramienta o un poco los tips claves que podemos llegar a poner en la mesa cuando estamos valorando el Virtual Desktop, ¿no? El Azure Virtual Desktop. Bueno, lo he separado por dos sectores principales, ¿vale? Las motivaciones y las consideraciones que podríamos llegar a tener. Una de las principales y la más grande, pues yo le he puesto la primera, es el ahorro potencial de costes, ¿vale? Y es que en base a la administración y a la capa de escalabilidad que nos ofrece el Virtual Desktop, podemos ir jugando con qué medida se adapta mejor a nuestro rendimiento o al de nuestros usuarios para optimizar el coste que vamos a generar con esta infra, ¿vale? Y es muy importante porque ya no solo estamos hablando de que nos permite ajustar exactamente la infra que necesitemos, sino que una vez ya lo tengamos planteada y en desarrollo, también tenemos otras herramientas que nos van a permitir ir ahorrando en cómputo, por ejemplo, a través de instancias reservadas. Mismamente, si tenemos ya un tier de host pools que nos dan un rendimiento eh, viable para nuestra infra, que los usuarios pueden trabajar con normalidad, con una eficacia adecuada, pues nos podemos plantear el despliegue de instancias reservadas para ir reduciendo aún más los costes de esta infra, ¿vale?
Requisitos empresariales críticos. Pues a esto quiero hacer referencia cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que trabajar o cumplir con cierto compliance de seguridad, sobre todo ahora que está en boca de todos el tema del aplicativo del NIS, ¿vale? Pues para ese tipo de soluciones, para ese tipo de escenarios en los que realmente necesitamos cumplir imperativamente unos requisitos de seguridad o de compliance, es una herramienta que nos lo pone bastante fácil, ¿de acuerdo? Porque gran parte de la tecnología está administrada por Microsoft, lo cual nos implica ya cumplir de serie con unos parámetros de seguridad muy importantes. Y luego la gran cantidad de herramientas que tenemos por detrás a nuestra disposición para ir poniendo peldaños en nuestra escalera de seguridad y acercarnos lo máximo posible a ese entorno de seguridad cero, ¿no? Una necesidad de migración también es una motivación posible para plantearnos un movimiento a esta tecnología, sobre todo ahora que también está en boca de todos el tema de VMware con Broadcom y la compra y la subida de precios, etcétera, etcétera. Pues también es una solución que está en el mercado, que está siendo, pues está recibiendo un poco más de atención, especialmente por esta circunstancia, ¿no? A nivel de innovación, siempre la actualización de la infra nos lleva asociada a una innovación de toda la infraestructura completa, que ahora lo vamos a ver en consideraciones, ¿vale? Requisitos de flexibilidad a escala, cuando tenemos que adaptar nuestra infraestructura a picos de trabajo, ¿de acuerdo? Ahí también podemos jugar con la escalabilidad de Virtual Desktop, ya que es una solución, bueno, esto se aplica prácticamente a todos los servicios que ofrece Azure o cualquier otro clouder. Al final la flexibilidad y la escalabilidad es uno de sus mantras más importantes, ¿no? Pues esta solución no es distinta. Nos ofrece una gran cantidad de opciones para ajustar en tamaño nuestra infra y en tiempo. Es decir, que podemos adaptar nuestro rendimiento por picos de trabajo, ¿vale? Lo cual nos va a ayudar no solo a sacar el trabajo por volúmenes de la forma más adecuada y eficaz posible, sino que de nuevo también nos va a ayudar esa misma escalabilidad y flexibilidad a optimizar costes, ¿vale? Y por supuesto las opciones de disponibilidad. Esto también va muy de la mano con la flexibilidad, ¿vale? Ya que tenemos un catálogo enorme, inmenso, que vamos a echar un vistazo luego si queréis en la parte del portal, en base a cualquier tipo de carga que realicemos en nuestro día a día o que necesiten nuestros usuarios, contamos con un gran número de soluciones de imágenes de sistema ya premontadas que podemos desplegar con unos cuantos clics. Incluso también tenemos la opción de subir y bajar de SKU las máquinas, como si se tratasen de máquinas virtuales normales y corrientes, que lo son, a modo de host pools, que lo que hacen es dar servicios a sus usuarios, ¿no? Pues ahí tenemos también una gran oferta de opciones de cómputo diseñado para cada una de las cargas que vayan a realizar nuestros usuarios, ¿vale? Consideraciones. Bien, como os he dicho, la actualización de la infra siempre supone sobre todo un, una gran inversión o un gran volumen de gastos para actualizar de la forma más eficaz el rendimiento de los usuarios. Esto es una consideración muy importante, sobre todo porque podemos llegar a sacar rentabilidad a una infraestructura de Virtual Desktop en mucho menos tiempo de lo que tendríamos que utilizar o que tendríamos que explotar esos recursos a nivel local, ¿vale? La renovación de contratos de hospedaje, pues también hace referencia a cuando estamos cumpliendo una fecha de límite de licenciamiento en otro entorno de virtualización, ya sea una VMware, ya sea un Citrix, lo que utilicemos, ¿de acuerdo? O cualquier otro hospedaje, siempre es una parte muy importante que debemos considerar, ¿no? Es un momento adecuado para plantearnos otro tipo de tecnologías y soluciones, tirando también de la mano con la actualización de toda la infra, ¿vale? Sobre todo haciendo referencia al último apartado, ¿vale? La actualización de servicios desencadena un flujo de mejoras en el resto de infraestructura. Básicamente, que cuando nos planteamos de renovar o actualizar una parte de nuestra infra, de nuestras soluciones, siempre tenemos que plantear o siempre lleva asociado la actualización de otros componentes que dependen de esa solución, ¿no? Al final, lo que necesitamos es buscar que los elementos trabajen de la forma más eficaz posible. Entonces, siempre tratamos de mantenerlos a un nivel de rendimiento parejo para que no se nos genere ningún tipo de cuello de botella y optimicemos y saquemos el máximo rendimiento de nuestra infra, ¿no?
Bien, habiendo comentado esto, vamos a pasar un poco ya a lo que es la propia solución de Azure Virtual Desktop, ¿vale? Os voy a comentar, nada, muy brevemente el tema del licenciamiento, ¿vale? Luego aquí podéis investigar o podéis tirar de nosotros sobre el licenciamiento que tengáis, si es compatible con Virtual Desktop, si hace falta algo más, ¿vale? Pero por daros unas pocas pinceladas, básicamente el licenciamiento que veis aquí a la derecha en el primer cuadradito son los licenciamientos de Microsoft y Windows que llevan incorporado el uso de un virtual desktop, ¿vale? Es decir, que si vuestra infra está trabajando, si los usuarios de vuestra infra están trabajando con alguno de estos licenciamientos, que sepáis que de forma totalmente incluida con lo que está metido en ese licenciamiento, podéis utilizar el virtual desktop, ¿vale? La última del todo, como podéis ver, es el Windows 10 VDA per user, es decir, que si no tenemos un licenciamiento adecuado para convalidar directamente el uso, también podemos comprarlo por usuario, ¿vale? Por ejemplo, aquí aparece la Business Premium, si estuviésemos en una estándar, pues podríamos tirar también de ese licenciamiento, ¿vale? Bueno, como podéis ver, el listado es bastante amplio. Tenemos las Business Premium, E3, E5, las F3, las Student, ¿vale? Tenemos una gran cantidad de licenciamientos que ya directamente nos convalidan el uso del Virtual Desktop, ¿vale? Bien, ahora ya entramos un poco más en materia técnica o un poco más en el entorno de lo que es el propio Azure Virtual Desktop, ¿vale? No os asustéis por el esquema, ¿vale? Realmente no es tan complejo como pueda llegar a pareceros. Vamos a empezar desde el lado izquierdo, ¿vale? Desde el panel izquierdo del todo y vamos a empezar a ir desglosándolo a partir de ahí, ¿vale? Como podéis ver, lo primero de todo es la parte de identidad, ¿vale? Tenemos una Azure AD Connect Server o un Active Directory Domain Server, Domain Services Server. No tiene por qué estar en Azure ni tiene por qué ser una máquina virtual, ¿vale? Esto simplemente hace referencia a una infra totalmente cloud, pero vuestro controlador de identidad, vuestro domain controller, con el Active Directory no tiene por qué estar en Azure. Eso es totalmente transparente y al final para el servicio es irrelevante. Donde esté, siempre y cuando haya conectividad con los equipos que tengamos en nuestro dominio, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Esté en local o esté en Azure. Sí es verdad que nos va a hacer la vida más fácil a la hora de gestionar la identidad, ¿vale? Pero esté donde esté ese domain controller, no va a ser ningún tipo de problema para nosotros. Luego, como podéis ver, tenemos la capa del Azure AD Connect con esa línea que tira hacia el Azure Active Directory, que es el actual Microsoft Entra ID, ¿vale? Es decir, que validamos la identidad de una forma híbrida desde nuestro domain controller hasta la parte de Azure. Si no podemos hacerlo también directamente con la identidad de Microsoft Entra ID, ¿vale? A través del híbrida de Join, ¿vale? No habría problema, pero normalmente lo que nos encontramos son domain controllers. ¿Que se puede hacer sin ellos? Sí, se puede gestionar sin ellos, ¿vale? Por si tenéis esa duda. Luego tenemos la parte del ExpressRoute, comentaros que no es imperativo establecer una conectividad a través de ExpressRoute, que es bastante más costoso que, por ejemplo, una VPN normal y corriente, ¿vale? En ese caso, sí que es verdad que fomenta mucho la efectividad del tránsito de datos entre redes, etcétera, etcétera, pero no es imperativo, ¿vale? Aquí cada infraestructura lo que al final se adapte un poco más a nuestro presupuesto y a nuestro rendimiento, ¿vale? O a lo que somos susceptibles de poner como nuestro rendimiento. Bueno, a nivel de networking, pues una MZ Subnet, aquí lo podemos estructurar como queramos a través del grupo de seguridad de network. Luego finalmente tenemos la capa de los desktop en la subnet, ¿vale? Donde guardaríamos al final o paquetizaríamos toda la conectividad a través de esos virtual desktop. Y luego que sepáis que luego también podemos hacer un peering entre redes, ¿vale? Para que cubrir un poco o securizar un poco más la red, ¿vale? Al final, si lo que hacemos es filtrar a través de un peering y lo separamos por redes, es un pelín más seguro porque tenemos más granularidad a la hora de aplicar políticas y reglas de tráfico de red y de seguridad entre ambas redes, ¿vale? Finalmente, en la parte de la derecha, lo que tenemos es almacenamiento. ¿Por qué tenemos aquí un Azure Files o un NetApp Files? Vale. Es muy importante tener en cuenta que al final el Azure Virtual Desktop es el análogo del RDP de toda la vida en una infralocal o incluso en Azure, ¿vale? También se puede hacer.
pero con una pequeña diferencia. Nosotros, cuando trabajamos en local, al final los usuarios que tengan sus equipos metidos en dominio, su perfil se guarda en su equipo, ¿no? Digamos que sería más bien comparable a los perfiles móviles, ¿de acuerdo? Cuando, no sé si estáis familiarizados con los perfiles móviles, pero básicamente lo que configuramos en nuestro dominio es que los usuarios puedan cargar su sesión en cualquiera de los equipos de nuestro dominio, de nuestra infra corporativa, y que les cargue su perfil, ¿vale? Esto implica que ese perfil tiene que estar almacenado en algún lado, ¿no? Para que el usuario cuando inicie sesión le cargue correctamente. Bien, en Azure lo que utilizamos para cargar ese perfil es un Azure FSLogix, ¿vale? Es un FSLogix que no deja de ser un files, ¿vale? Que está diseñado precisamente para almacenar y cargar los perfiles con la máxima eficacia, ¿vale? Bien, aquí os presento una pequeña infra de cómo funcionan los recursos del propio Virtual Desktop por dentro, ¿vale? De la propia solución. Esto es un poco como una matriosca, ¿vale? Así que vamos a procurar ir en orden. Vamos a guiarnos por el panel izquierdo principalmente y luego lo desglosamos en el esquema derecho, ¿vale? Tenemos un host pool, que es la parte principal donde vamos a almacenar los hosts de sesión. El host pool es donde es una unidad organizativa, no es un recurso como tal, ¿de acuerdo? Sino que es el apartado desde el que vamos a poder gestionar los hosts de sesión, ¿vale? Que son las máquinas, son el cómputo que van a dar servicio a los usuarios, ¿vale? Luego tenemos el workspace, el área de trabajo, que es donde vamos a registrar nuestros grupos de aplicaciones, ¿vale? Nuestros application groups. De esta forma vamos a poder gestionar los distintos perfiles que van a conectarse a nuestra infra y la forma en la que van a trabajar con su sesión, ¿vale? Si van a acceder por RDP, con lo que sería el RDP, ¿vale? Que no acceden directamente por RDP, sino que acceden a través de una URL o incluso también hay un agente. Ambas partes están securizadas por Microsoft, ahora lo vemos en las slides siguientes. Y finalmente el FSLogix, ¿vale? Que es donde almacenamos los perfiles que hemos comentado antes. Bien, por enseñaros un pelín, contextualizar todo esto que os acabo de explicar, vamos a dirigir la mirada al esquema, donde tenemos el Session Host, que está contenido dentro del host pool, el Application Group, ¿vale? Que es el que gestiona las aplicaciones, y en base a ese Application Group, nosotros determinamos qué usuarios de nuestro Azure AD, bueno, perdón, Microsoft Entra ID, se me va a escapar Azure AD un par de veces, ¿vale? Que sepáis que Azure Active Directory y Microsoft Entra ID es exactamente lo mismo, ¿vale? Que le cambiaron el nombre hace poco. Y como podéis ver, a nivel de Azure Active Directory, lo tengamos hibridado como lo tengamos, podemos ir gestionando ese acceso a las aplicaciones a través de la identidad de los usuarios y de los grupos a los que pertenezcan, ¿vale? Por ser un pelín más óptimos a la hora de gestionar el acceso. Bien, tenemos varios modos de consumir esta tecnología. Podemos hacerlo a nivel multisesión o podemos hacerlo a nivel personal, ¿vale? El multisesión sería en la calculadora de Azure por si os sale en inglés el bullet, ¿vale? ¿Esto qué implica? Esto implica que si estamos trabajando en una multisesión, básicamente unos cuantos equipos dan servicio a unos cuantos usuarios, ¿vale? Normalmente el número de usuarios es más grande que el número de equipos porque lo que diseñamos nuestra infra para optimizar costes y rendimiento es poner máquinas que puedan dar soportar a un número de usuarios X. Y el personal es el equivalente al RDP de toda la vida, pero compilado dentro de esta solución, ¿vale? Básicamente es un usuario, una máquina asignada a ese usuario. A nivel el personal, sí que es verdad que no necesitamos ese almacenamiento FSLogic porque el perfil del usuario ya se guarda dentro de su propia máquina que tiene asignada, pero sí que es verdad que sigue siendo bastante más cara, porque al final lo que estamos haciendo es dedicar una única máquina a un único usuario. Tiene sus ventajas, por supuesto que tiene sus ventajas. Por ejemplo, si estamos haciendo o si necesitamos alguna labor de renderización que requiere una GPU realmente pesada, pues podemos dedicar una máquina en concreto a un perfil en concreto de usuarios para que trabajen y hagan sus labores pues, más pesadas, mientras que los que no sean necesarios, que tengan una cantidad de cómputo tan elevada o un tier de GPU en concreto para poder hacer esas labores, pues podemos compilarlos dentro de una misma máquina que les dé servicios a todos, ¿vale? Que es el multisesión.
Bien, ¿cómo podemos gestionar el acceso a lo que es el escritorio remoto como tal o a las aplicaciones? Tenemos dos formas, ¿vale? Como podéis ver aquí, tanto a izquierda como a derecha, tenemos la versión desktop, que es escritorio remoto de toda la vida, ¿vale? El usuario va a tener su propio escritorio con su perfil, si queremos que sea persistente, pues con un FSLogix. Y también tenemos la parte de Remote App, ¿vale? Esto que implica la parte de Remote App, que es quizá un poco la más poco común, pues digamos que podemos filtrar a nivel aplicación lo que va a ver el usuario en su pantalla, ¿vale? Es decir, que podemos hacer que solo vea la parte de desktop, podemos hacer que solo vea la parte de Remote App e incluso algunas aplicaciones en concreto, ¿vale? Pues si queremos que solo acceda a la parte de 365 quitando incluso el Word que no lo necesite o el PowerPoint y que solo acceda al Outlook, Excel y OneDrive, por ejemplo, podemos hacerlo. Evidentemente la parte de Remote App es bastante más segura, ¿vale? Porque cuanto menos acceso tenga el usuario a la infra, siempre, cuanto más acotado esté, digamos, disculpad, siempre va a estar un poco más securizado, ¿vale? A nivel de host pool podemos gestionarlo de ambas formas, ¿vale? Podemos crear digamos, una application group de desktop y otra application group de remote apps, ¿vale? Y podemos hacerlo simultáneamente y un usuario también puede tener acceso a ambas partes, ¿vale? Podemos darle a nivel de desktop y podemos darle también a nivel de remote app si queremos meter alguna aplicación en concreto. Normalmente con la parte de desktop, pues tampoco es muy óptimo ponerle una aplicación por fuera si podemos generalizar o es una aplicación que utilizan varios usuarios a nivel de desktop, pero que sepáis que también podemos jugar con esos valores, ¿vale? Bueno, por supuesto también a nivel de, como podéis ver abajo, pues que es un poco irrelevante cómo se conecten los usuarios porque van a hacerlo a través de una URL. Sí que es verdad que a nivel de latencia es importante tener en cuenta dónde trabajan los usuarios, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar siempre es desplegar los recursos lo más cerca de los usuarios para que el rendimiento sea el más óptimo posible. Luego sí que es verdad que tenemos pues a nivel de Express Route otro tipo de soluciones o de conectividades más potentes para agilizar esta conectividad, pues, si tenemos gente que ocasionalmente trabaje desde fuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo suyo es que por temas de latencia despleguemos siempre lo más cerca de los usuarios. Y aquí es otra ventaja que había mencionado antes, ¿vale? Las opciones de despliegue. Es decir, que si tenemos usuarios o oficinas dispersas a lo largo de distintas regiones, no es ningún problema porque podemos desplegar partes de la infra en cada una de las regiones más óptimas para esos grupos de usuarios, ¿vale? Bien, beneficios y experiencia del propio usuario final, ¿no? Los beneficios, esta parte es un poco más marketingiana, ¿vale? Pero creo que son datos muy importantes. Al final están trabajando en un entorno seguro, siempre y cuando nos hayamos encargado de que así sea, ¿vale? Porque hay una parte de los recursos que sí que los securiza Microsoft, pero esto es como siempre, ¿no? A mí me gusta verlo como un puzzle. Microsoft nos ofrece las piezas y es nuestra responsabilidad encajar las piezas adecuadas para nuestra infraestructura, ¿vale? Y eso evidentemente va a beneficiar a los usuarios a nivel de compliance o a las empresas para las que desplegamos este tipo de infra a nivel de compliance, ¿vale? Optimización de costes, ya lo hemos mencionado y lo vamos a ver también un pelín por encima en la parte del portal de Azure, ¿vale? Pero que sepáis que es otra ventaja clave a nivel de, ya no solo de escalabilidad, como hemos dicho, ¿vale? Que podemos, si nos hemos quedado cortos a nivel de capacidad de cómputo, podemos asignarle la máquina que necesitemos y lo mismo para abajo, es decir, que si hemos estimado que nuestros usuarios van a necesitar X tipo de máquina y vemos que estamos pagando de más, podemos de una forma muy ágil bajar el tamaño de esa máquina, lo único que sí que implica parada de servicio, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta porque es importante. Cualquier cambio de SKU en las máquinas es una parada de servicio porque necesitamos reiniciar ese host de sesión, como la máquina virtual que es, para establecer el nuevo SKU, ¿vale? La escalabilidad, lo que hemos comentado, ¿vale? Y las cargas específicamente diseñadas. Prácticamente cualquier labor a la que se dedique nuestra empresa o nuestros clientes, vamos a poder desplegarles la solución más adecuada para cada una de esas cargas en Azure, ¿vale? Cuando digo que tenemos una gran cantidad de opciones, es que tenemos una enorme cantidad de opciones, casi demasiado para estudiarlas todas y ver cuál es la que mejor se adapta a nosotros, ¿vale? Y lo que me he dejado para el final de todo, que me parece una ventaja mayoritaria, ¿vale? Que es la gestión centralizada.
¿Por qué? Porque sobre todo para la parte técnica, ¿de acuerdo? Para las personas de IT que se dedican a mantener esta infraestructura en el estado siempre más adecuado para estudiar errores, para mejorar la optimización, para gestionar la identidad, para gestionar cualquier otra parte de la infra, al ser una tecnología totalmente nativa en Azure, estar instalada y, e hibridada la identidad con la parte de Azure, hagamos como lo hagamos, ¿vale? A través de la de Connect o si trabajamos únicamente con el Hybrid Join, a nivel de gestionar todo esto desde el mismo portal de Azure es un plus, ¿vale? Porque lo tenemos todo centralizado a nivel de recursos, a nivel de identidad, lo cual nos va a hacer la vida muchísimo más fácil para hacer cualquier implementación adicional, para hacer cualquier cambio, para hacer cualquier mejora, para solucionar cualquier incidencia que nos pueda llegar a surgir. Siempre es una ventaja tenerlo todo en el mismo punto, ¿no? Una gestión centralizada. Bien, ¿qué beneficios al final obtiene o qué percibe el usuario final? Bueno, pues una integración nativa, como hemos dicho, que es clave para el usuario final, ¿vale? Que no tenga que andar registrándose pues con dos usuarios o esta parte la tengo en este otro lado o que si esta parte la tengo en el Dropbox, etcétera, 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 ¿no? Al final es una integración totalmente nativa y va a poder acceder a todo su entorno o a todas sus herramientas corporativas desde un mismo punto, ¿no? El inicio rápido de sesión con el FS Logics es una ventaja muy grande porque el FS Logics está basado en un almacenamiento de alto rendimiento que nos va a cargar el perfil del usuario en cuestión de segundos, ¿vale? Y eso al usuario lo que él percibe es que según se conecta a través de una URL, bueno, dependiendo de la conexión local, ¿vale? Eso también es verdad tenerlo en cuenta, porque si al final estamos trabajando desde una montaña de los Alpes con un mega por tal, pues igual tenemos un problema de conectividad, ¿vale? Pero normalmente, si tenemos una conexión origen estable y adecuada, el inicio de sesión va a ser muy rápido y muy ágil, ¿vale? La disponibilidad en 60 regiones, bueno, incluso más de 60 regiones también es una de las ventajas para el usuario final, que quizá él no lo va a percibir como tal a nivel efectivo, pero sí que lo va a percibir sobre todo cuando trabaje con su solución y le vaya más rápido, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, si tenemos distribuida nuestra capa corporativa por sedes, etcétera, etcétera, en distintas regiones, la disponibilidad en numerosas regiones nos va a hacer la vida más fácil para desplegar y configurar en base a cada una de esas disponibilidades regionales de los usuarios, ¿vale? Adaptabilidad de cómputo, lo que hemos dicho también, ¿vale? Al final también repercute al usuario final porque dependiendo de la carga de trabajo que realice, pues va a tener un tier u otro más adecuado para lo que necesite. Lo que hemos comentado, por ejemplo, el equipo de renderización. Pues un usuario que se dedique a hacer labores en concretas o que trabaje con 3Ds o este tipo de diseños, pues va a tenerlo mucho más fácil a la hora de escogerle una capa de cómputo adecuada para su labor, ¿no? Y el acceso seguro a los datos, eso también es una parte de compliance súper importante también para el usuario final, porque está trabajando en un entorno securizado con sus datos corporativos o incluso con datos eh, de proyectos que pueden llegar a ser críticos, ¿no? O de pliegos, etcétera, etcétera, que siempre es mejor tenerlos lo más guardado posible en un entorno que nos facilita la securización de esos datos, ¿no? Bien, administración y escalabilidad. Ya lo hemos mencionado un poco por encima, pero antes de pasar al tema de escalabilidad y un poco más al tema administrativo de la tecnología per se, vamos a enseñar lo que os he compartido antes, lo que os he mencionado antes de qué recursos securiza Microsoft y qué recursos son responsabilidad nuestra, ¿vale? Básicamente el cuadradito de responsabilidad de cada uno de los recursos. Bueno, a nivel de servicio como tal, lo que gestiona las partes del servicio que gestiona Microsoft es el cliente web y el agente, que ya lo hemos comentado, ¿vale? Los usuarios se pueden conectar al final de dos formas, a través de una URL vía web o a través de un agente que se puede instalar en locales sus equipos, ¿vale? La parte del diagnóstico de los recursos también corre por parte de Microsoft, el equilibrio de carga, el balanceo de carga de ese cómputo también lo va manejando Microsoft, la puerta de enlace también la gestiona Microsoft, la securización por supuesto también, y la administración de esos recursos como tal también la gestiona Microsoft, ¿vale? El proceso de almacenamiento y redes, como siempre, en otros tipos de recursos también es la estabilidad, salud y rendimiento de esos recursos los gestiona totalmente Microsoft.
Y ahora vamos a la parte que tenemos que gestionar nosotros mismos. Bueno, el escritorio y las aplicaciones es cosa nuestra, ¿vale? La configuración del escritorio, la imagen que implementemos en ese escritorio, la funcionalidad de las aplicaciones externas que vayamos a utilizar en ese escritorio, que esté todo bien configurado, que esté actualizado, etc, etc, etc. Eso es responsabilidad nuestra, ¿vale? La parte de administración de los perfiles también es responsabilidad nuestra. Las directivas de red también son responsabilidad nuestra. Hay que diferenciar entre redes y directivas de redes, ¿vale? La configuración más adecuada de red para nuestra infra es siempre responsabilidad nuestra, ¿vale? A nivel de peering, a nivel de VPNs, a nivel de rangos, etc, etc, etc. Eso siempre es responsabilidad nuestra, ¿vale? Y la administración, evidentemente, de los usuarios y de su identidad, que es una parte muy crítica, es cierto, también es responsabilidad nuestra. Ya no solo a nivel de seguridad, sino a nivel eh, más óptimo de gestión de esa identidad, ¿vale? También es responsabilidad nuestra. Por poneros un poquito más en contexto lo que hemos visto, creo que con el esquema se ve muy bien, pero por cerrar un poco el tema de responsabilidad, ¿no? Microsoft Acceso Web, puerta de enlace, agente de conexión, diagnóstico y componentes de extensibilidad, ¿vale? Y al final lo que resta que cae en nuestros hombros es Virtual Network, Microsoft Entra ID barra Azure Active Directory, ¿vale? Que es lo mismo, o un Active Directory Domain Services, lo que sea que utilicemos para validar la identidad, ¿vale? Los juegos de sesión y el área de trabajo también es responsabilidad nuestra, ¿vale? Por daros esas pinceladas finales con respecto a las responsabilidades compartidas. Bien, administración y escalabilidad. Vamos a entrar en la parte de escalabilidad. Tenemos escalabilidad horizontal y tenemos escalabilidad vertical, ¿vale? La horizontal se puede hacer de dos formas. Se puede hacer de forma automática a través de un scaling plan y se puede hacer de forma manual, ¿vale? Podemos agregar máquinas a nuestro host pool, a nuestro pool de host de sesión, ¿vale? Manualmente, es decir, que si vemos que están copadas de rendimiento las que ya tenemos, podemos agregar una sin ningún tipo de problema o dos, las que consideremos. Esto es freestyle. Y también podemos ejecutar esa misma ampliación o ese mismo adaptación de carga por volúmenes de forma automática con el Scaling Plan, ¿vale? Esto lo vamos a ver mucho mejor desde el portal de Azure, que básicamente es configurar un periodo de tiempo en el que vamos a necesitar más o menos cómputo. Es decir, que si ya tenemos muy medido, por ejemplo, pues el rendimiento de los usuarios a lo largo de las horas del día y sabemos que el pico es de 10 a 12, pues podemos, por ejemplo, de 10 a 12 poner a disposición de los usuarios dentro de ese host pool, pues más máquinas, ¿vale? En base a unos estándares de cómputo que nosotros podemos establecer también. Y a nivel vertical, por supuesto, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Que podemos aumentar y bajar el tier de la máquina con bastante agilidad y de una forma muy rápida. Sí que es verdad que, de nuevo, implica mencionaros que es muy importante, implica una parada de servicio, ¿vale? Es decir, que pero esto es lo mismo para cualquier máquina virtual, ¿vale? Sea host de sesión o no. Si estamos cambiando el tamaño, necesitamos imperativamente reiniciar esa máquina para que se establezca el nuevo SKU de la máquina, ¿vale? Bien, a nivel de seguridad, que es la última parte, vamos a dar un par de pinceladas porque ya os digo, se nos podría echar la sesión encima únicamente charlando sobre la seguridad, ¿vale? Comentaros, a nivel de MFA es importante tener políticas adecuadas sobre los usuarios más críticos, acceso condicional de la forma más compliance posible, ¿vale? Restricciones, pues eso, de regiones, de IPs, por usuarios, por dispositivos, etc, etc, etc. Establecer un control a través del Azure Monitor siempre es recomendable porque nos va a hacer la vida más fácil para gestionar todos los recursos integrados, ¿vale? Los registros de auditoría es muy importante que de forma recurrente extraigamos los logs de nuestra infraestructura para poder ir a analizarlos si es necesario, para poder integrarlos con otras soluciones como puede llegar a ser el Sentinel si queremos aplicar la capa de Sentinel y sobre todo para poder tener registro y estudio si es necesario de esos, de esos logs, ¿vale? Es una buena práctica muy recomendada.
Y la parte Remote App, como hemos comentado, la parte Remote App es bastante más segura porque los usuarios se dedican únicamente a entrar a las aplicaciones que nosotros le demos acceso. Es decir, que si únicamente trabajan a nivel ofimática, pues habilitémosles únicamente la parte ofimática. Bueno, también comentaros, por supuesto, que la parte de Azure Virtual Desktop, aunque no está mencionado en esta slide, se puede integrar totalmente con Intune, ¿vale? Que a nivel de seguridad también es otra muy buena práctica. Y si ya estáis trabajando con algún tipo de licenciamiento elevado, seguramente el Intune ya lo lleváis incluido en la licencia, así que es importante echarle un vistazo a ese tipo de cosas, ¿vale? Y finalmente creo que ya nos podemos ir a la parte de la demo online. Bien, efectivamente. Voy a dejar de compartiros la presentación y dadme un segundo porque nos vamos a ir al portal de Azure que ya tengo por aquí listo y vamos a empezar a revisar la solución directamente. Bien, estamos viendo ya el portal de Azure. Sí, perfecto. Bueno, lo que estáis viendo es el portal de Azure, que entiendo que ya estaréis muchos familiarizados con él, ¿vale? Y tenemos aquí en los Resource Groups uno en concreto que es el Azure Virtual Desktop 01, ¿vale? Aquí es donde tengo yo desplegado todos los recursos que os he ido mencionando antes, ¿vale? Menos el FSLogix, que no lo tengo desplegado, pero ahora vamos a ir viendo un poco los recursos. Lo único que tendría aquí una cuenta de almacenamiento con un FSLogix, con el protocolo de identidad adecuado. Pues si queremos hibridarlo a través del Microsoft Entra ID, si queremos habilitarlo también podemos hacerlo incluso a través del Kerberos, ¿vale? Tenemos unos cuantos protocolos de identidad para validar el usuario con su perfil, ¿vale? En base a cómo tengamos nuestra identidad gestionada. Ahí tenemos bastante cancha, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenemos el host pool, ¿vale? Que es, digamos, la unidad central desde donde podemos gestionar el resto de cosas, ¿no? Tenemos aquí las máquinas virtuales totales dentro de este host pool, las que están accesibles, las que no. Aquí nos saldría pues los usuarios que están conectados, los que están desconectados, las sesiones totales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también podemos gestionar tanto las aplicaciones como los application groups, ¿vale? Que eso lo vamos a ver mejor desde el workspace. Bueno, por echar un vistazo, ¿vale? Si nos metemos aquí lo que vemos son los hosts de sesión en el estado en el que esté, ¿vale? Aquí podemos interactuar con ellos, ¿vale? Podemos pararlos, podemos ponerlos en el modo drain, ¿vale? Que básicamente es que según los usuarios se vayan desconectando, no se puedan conectar, ¿vale? Los que están van a seguir trabajando, pero cuando se desconecten no van a poder volver a conectarse. Y eso nos ayuda pues para cuando tenemos que reiniciar los hosts, cuando tenemos que hacer algún aplicativo, etcétera, etcétera, ¿vale? Los siguientes recursos que tenemos, bueno, es el Virtual Network, ¿vale? De este propio recurso que es la VD01, donde tengo mi red normal y corriente. Aquí tengo varios hosts, ¿vale? Con su network interface respectivamente y sus discos de sistema operativo. Comentaros que la imagen que establezcamos en el host pool, ¿vale? Es una única imagen, es lo recomendable, que en el mismo host de sesión se utilice la misma imagen. Después tenemos otras herramientas para filtrar programas si tenemos varios tipos de perfiles y no queremos desplegar otro host pool, ¿vale? Tenemos el enmascarador, creo que era de aplicativos del FS, que lo que nos permite es filtrar las aplicaciones que van a ver los usuarios, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos tres usuarios, dos contables y uno administrativo, y los contables tienen que trabajar pues con el SAGE y el administrativo no, podemos a través de esta aplicación taparle el acceso al SAGE al administrativo, por ejemplo, ¿vale? A nivel de Application Group, lo que hemos mencionado, ¿vale? Tenemos aquí el Workspace, que es donde realmente hemos registrado nuestro Application Group, ¿vale? Que lo necesitamos para registrarlo. Y luego tenemos las aplicaciones y las asignaciones, ¿vale? Las aplicaciones pues hace referencia a lo que va asociado a este Application Group. En este caso solo tengo un Session Desktop. Si quisiese agregar algún Application Group más, sería tan sencillo como venirnos aquí, agregar el paquete que nosotros queramos y añadirlo, ¿vale? Adentro de este aplicativo. No tendría más misterio. Bien, ¿cómo hacemos las asignaciones dentro de esto? Bueno, las asignaciones son muy importantes porque van a determinar qué usuarios tienen acceso a qué, ¿vale? Podemos hacerlo por grupos, podemos hacerlo por usuarios. En este caso yo tengo un grupo ya preparado, ¿vale? Que lo tengo aquí, que es el Azure Virtual Desktop, que es donde está mi usuario y alguno más para probar, ¿no? Pues lo metemos aquí y esto implica que
los usuarios que pertenezcan a este grupo, ¿vale? Van a tener acceso a estas aplicaciones, ¿vale? De este application group, ¿vale? De esta forma podemos ir gestionando qué tiene acceso a qué. Bien, más allá de esto, podemos gestionar aún más la capa de host pool, ¿vale? Si nos vamos a la parte host pool, tenemos aquí varias opciones, ¿vale? Entre ellas el set scaling plan, que ahora mismo no tengo ninguno asociado, pero ahora vamos me da la opción de asignarlo. Si queréis crearlo, tenéis que iros directamente al apartado de scaling plan, ¿vale? Que ahora lo vamos a hacer. Y más allá de los scaling plans, también podemos gestionar las RDP properties, ¿vale? Esto implica pues que queremos que entren con el single sign-on, si queremos un alternative shell, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego también tenemos cómo queremos que interactúen los usuarios cuando se están reconectando, cuando el ancho de banda queremos que lo detecte de forma automática, a nivel de network, etcétera, etcétera, ¿vale? Por supuesto también la parte del video playback, Redirection. Esto es sobre todo, por ejemplo, para cuando trabajan con el Teams o con herramientas o con el Zoom o con otras soluciones, pues para que les redirija la cámara, el micro, etcétera, 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 ¿vale? Y puedan trabajar directamente con todo ese entorno directamente desde su sesión RDP, cogiendo el hardware local y pudiendo utilizarlo en la propia sesión, ¿vale? A nivel de display, como queremos que lo vean, ¿vale? Pues el Screen Mode, el Desktop Side. Aquí tenemos unas cuantas opciones para personalizar un poco más la experiencia de los usuarios, ¿vale? Y a nivel advanced, si queremos meter algo mucho más concreto, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es un poco las políticas que hay configuradas por defecto en los paneles anteriores, pero podemos configurarlo manualmente aquí, ¿vale? A nivel de properties, pues un poco un resumen de lo que de lo que hemos ido desplegando y lo que tenemos, ¿vale? Pues si queremos iniciar la máquina sesión, la máquina cuando se conecten, si queremos un validation environment, que el validation environment es muy interesante, ¿vale? Porque básicamente nos permite hacer pruebas previamente a desplegarlas en nuestra infra de producción. Y a mí esto me parece muy crítico y muy interesante, porque no es la primera vez que vamos a ver que alguna actualización de sistema o alguna actualización de algún tipo de solución que tengamos desplegada dentro de nuestra imagen nos fastidia otra funcionalidad, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, ¿vale? Nos ayuda, nos facilita mucho esa labor de comprobar que realmente lo que estamos desplegando no nos va a fastidiar nada y podemos aplicarlo a nuestra infra de producción sin un impacto en la labor de los usuarios, ¿vale? Bueno, la actualización de los agentes y un poco pues la gestión que tenemos sobre otro tipo de recursos, ¿vale? Los logs a nivel de automatización, insights, si queremos meterle algún MSIX, etcétera, 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 ¿vale? Vamos a la parte de scaling plans, que me parece muy interesante. Vamos a crearnos uno directamente por enseñaros que realmente podemos controlar esos volúmenes, ¿no? O esos picos. Bueno, vamos a ponerle un nombre, no nos vamos a complicar. Uy, aquí pues este mismo, el host pool type, ¿vale? Al que vamos a aplicarlo si tenemos algún tipo de exclusión. Y nos vamos a la parte de shells. ¿Esto qué es? Esto básicamente nos permite jugar con el cómputo y las horas a las que necesitamos ese cómputo, ¿vale? Pues la programación, el nombre de la programación que le vayamos a poner y cuándo queremos que se repita, ¿vale? Qué días queremos que se repita esta programación de cómputo que le vamos a poner, ¿vale? Pues ponemos la hora de donde vamos a configurar el inicio, el porcentaje mínimo, el porcentaje máximo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una parte muy importante que no os la he mencionado, que es el Load Balancing Algorithm, ¿vale? Básicamente el algoritmo de balanceo de carga que hemos visto que se encarga de gestionar Microsoft. Este algoritmo es automático, pero nos permite dos opciones, ¿vale? Breadth First y Depth First. ¿Esto qué implica? La diferencia entre estas dos opciones básicamente es que si se conecta un usuario, me lo va a poner en la máquina que esté más libre. Y básicamente es una gestión horizontal o vertical, ¿vale? Parecido. Básicamente, si tenemos 5 máquinas, pongamos, y tenemos 5 usuarios, si se conecta en modalidad uno, digamos, si se conectan los 5 usuarios, el algoritmo lo que va a hacer es ponérmelos todos en la primera máquina hasta que la primera máquina esté
cubierta del máximo de sesiones que hayamos indicado, ¿vale? Para esa máquina, a nivel de cómputo, evidentemente para la eficacia más adecuada, y nos va a optimizar, nos va a ayudar a optimizar en gastos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no estamos poniendo el core en la optimización del cómputo o la eficacia de ese recurso, lo que estamos optimizando es costes. Si ya sabemos que esa máquina puede soportar perfectamente pues, la labor de esos usuarios, es una opción muy interesante. Si queremos optimizar la eficacia a través del cómputo de los usuarios, lo que utilizamos es la segunda modalidad, ¿vale? Que básicamente el algoritmo se encarga de distribuir los usuarios entre las máquinas que estén más libres en ese momento, ¿vale? Si de nuevo 5 máquinas, 5 usuarios, se conecta el primer usuario, máquina 1, se conecta el segundo usuario, máquina 2 y así sucesivamente, ¿vale? Y así vamos pues optimizando un pelín. Evidentemente nos va a ayudar más a ahorrar la otra opción, ¿vale? Aquí de nuevo las horas pico en las que queremos que se establezca el RAM up, cuando queremos que se haga el RAM down, pues lo mismo que hemos visto para arriba, pues para abajo, ¿vale? Establecemos la hora, los porcentajes, si queremos que los usuarios se salgan, o forzarles a que se salgan y por supuesto también las horas out, ¿no? Las bajas. De esta forma lo crearíamos, nos iríamos a la parte de AVD01 y aplicaríamos el scaling plan que consideremos, ¿vale? Así de sencillo, lo habríamos creado, en este caso no lo he creado, ¿vale? Pero lo tendríamos aquí ya habilitado. Bien, siguientes opciones. Ahora mismo no tengo desplegado el FSLogix, pero básicamente sería una cuenta de almacenamiento normal y corriente a la que os recomiendo encarecidamente que apliquéis la capa de Azure Backup, ¿vale? Es súper importante tener una copia de seguridad en Azure de los perfiles de los usuarios, ¿vale? Si hay cualquier problema con esos perfiles, básicamente no quiero ser el técnico que le diga a los usuarios que no puedo recuperar sus perfiles, ¿vale? Entonces prefiero tenerlos siempre copiados y tener la posibilidad de restaurarlos o de regenerarlos si es necesario, ¿vale? Así un poco a grosso modo, estas son un poco las funcionalidades principales. Os voy a enseñar cómo sería un poco la conectividad eh, mm, a través de la URL, ¿vale? Creo que lo tengo por aquí, este mismo, perfecto. Vale, ya me coge el usuario y aquí tendría el sesión desktop, ¿vale? Que es lo que he establecido que tenga acceso mi usuario, que es este de aquí, ¿vale? Y ya no sé, no sería cargar y meterme en la sesión con la imagen que le haya puesto. En este caso es una Windows 10 que pues, no tiene mucha chicha, ¿vale? Simplemente un paquete 365, etcétera, etcétera, y no tiene mucho más. Pero bueno, comentaros que también podéis personalizar las imágenes, es decir, que ya no solo a nivel de despliegue, cuando vayamos al host pool, vamos a hacer el ejercicio de desplegar o simular el despliegue de uno, ¿vale? Nos vamos a la parte, bueno, eh, Bullet, aquí cómo queremos que balance el algoritmo, el máximo de sesiones, nos vamos a la parte de Virtual Machines, agregamos y, y las imágenes, ¿vale? Evidentemente tenemos un catálogo enorme a nivel de Marketplace para desplegar la que más nos interese, ¿vale? Aquí tenemos, pues eso, unas cuantas páginas de imágenes diseñadas únicamente para este tipo de cargas, ¿vale? Y todas ellas optimizadas para este tipo de tecnología. Luego tenemos también la parte de My Image, que es cuando tengo una imagen ya mía que he establecido, que he desarrollado, por ejemplo, me despliego lo que se hace normalmente es desplegarse una máquina virtual externa a esta infra, donde nosotros instalamos pues el paquete de idioma, por ejemplo, para que lo tengan en castellano, desplegamos las configuraciones de zona, región, todo esto, les ponemos los paquetes de 365 que vayan a utilizar, les ponemos el software corporativo que utilicen, les ponemos cualquier otro agente de otro programa que necesiten, por ejemplo, si tenemos un servidor de SAGE instalado fuera y necesitamos que los usuarios que se conecten a través de Virtual Desktop accedan a ese programa a través de un agente o de un local en su remoto, pues se instala, se configura y sin ningún tipo de problema, una vez establezcamos la imagen, van a poder acceder a esa solución o a cualquier otra que tengamos fuera, ¿vale?
Bueno, eso es un poco, a grosso modo, la infra de Virtual Desktop. Vamos a echar un vistazo a ver si tenéis alguna pregunta. Por ejemplo, sí, mira, pues hay dos interesantes. ¿Cómo gestionamos los cambios en la imagen base? Por actualizaciones, instalaciones de nuevas apps, etcétera. Bueno, podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo a través de una nueva imagen, ¿vale? Que no es muy óptimo, evidentemente, pero después podemos ir actualizando manualmente el software dentro de esa propia imagen, ¿vale? Incluso podemos instalar nuevas aplicaciones dentro de ese host pool y determinar qué usuarios tienen acceso a esas imágenes, ¿vale? A esas aplicaciones. Y se está grabando, no he podido conectarme a tiempo, sin ningún tipo de problema, sí, está grabada y vais a poder verla a posteriori, sin problema, sí. Pues muy bien, antes de dar por finalizada la sesión, si te parece bien, Joaquín, dejamos unos 2 minutos más de margen por si algún asistente todavía esté formulando una pregunta y si no, pues damos por finalizada la sesión, si te parece Sí, bien. por supuesto, sí, esperamos un par de minutillos. Cualquier Vale, duda perfecto. que tengan o que se les haya quedado en el tintero. No sé si ves la pregunta formulada por Manu. Sí, sí, sí. Ah, Hay aquí. Y demás que a los cambios en la imagen, me refería a cómo desplegarla en el total de host del host pool. La imagen que vayamos a desplegar se aplica a todo el host pool. De hecho, es una forma, es la forma preestablecida de desplegar la imagen, ¿vale? Lo que desplegamos se aplica a todo el host pool. Luego sí que es verdad que podemos filtrar, pero normalmente la imagen que apliquemos es la que van a tener todos los hosts de sesión, ¿vale? y Manu, expresar nuestro agradecimiento por tu participación y recordarte que siempre estamos a tu disposición para responder cualquier duda que pueda surgir también después de la sesión. ¿No? O sea, tengo entendido que estamos aquí también, ¿no? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Por supuesto, Manu, si eso es. tienes alguna infra en concreto o dudas específicas sobre una infra que podría ser susceptible de llevarse a OBD, lo podemos ver tranquilamente en una reunión sin problema. Pues muy bien. Si te parece bien, Joaquín, ya damos por finalizada la sesión. Gracias por tu tiempo Un placer. y muy bien. Pues nada, gracias.